Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Esta es la parte final del estudio que estamos realizando sobre las parábolas. El Salvador habla en parábolas. Espero que te encuentres bien, tú y toda tu familia. Gracias por darle like a los episodios, por compartirlos con tu familia y amistades. Los puedes utilizar como estudio personal y también familiar en grupo. Tiene la ventaja de que puedes detener la grabación, verificar si un texto bíblico se está leyendo correctamente y tener siempre importante no tan solo la Biblia, porque sin la Biblia entonces esto no funciona. Tienes que tener una libreta de anotaciones porque siempre surgen pensamientos, puntos que tal vez te parecieron relevantes y te vas a olvidar si no los anotas. Es un estudio realmente en que juntos vamos en esta jornada bíblica de crecimiento cristiano, del conocimiento de la palabra del Señor, en esta comunidad digital bíblica en que tú y yo andamos juntos, y tú me haces el favor de ver estos episodios que se llama Grace 21. Gracias para el siglo XXI, porque estamos en el siglo XXI y que lo que el Señor nos enseña en su palabra lo podamos aplicar en este tiempo que nos ha tocado vivir. Así que siempre es un privilegio tener esta oportunidad. Y vamos entonces, te pido por favor que me acompañes y pidiéndole al Señor como siempre que te dé sabiduría y discernimiento espiritual, a mí también, para entender sus asuntos claramente. Creo que el aspecto más difícil en el proceso enseñanza y aprendizaje, educación y aprendizaje, es el desaprender. ¿A qué me refiero con esto? Es que si uno viene con ideas preconcebidas como las hemos tenido en el pasado, que las hemos escuchado en otro lugar y de momento vemos en la escritura claramente lo que el Señor nos quiere decir, hay que echar eso a un lado, hay que moverlo y dar paso a la verdad de Dios. Eso es lo que queremos. Personas que vienen de denominaciones o religiones se topan con la libertad de la gracia del Señor y se encuentran con que todo lo que ellos le habían mostrado, enseñado y que ellos habían aceptado como bueno, porque tal vez respetan y aprecian a quienes le daban esa enseñanza, se dan cuenta que algo hay que ajustar. Había un error, había una mala interpretación, algo hay que quitarlo. Yo voy a poner un ejemplo muy respetuoso, pero es muy fácil de utilizar en este punto que yo estoy compartiendo contigo. Las personas que vienen del catolicismo tienen muchas rutinas, muchas cosas que se repiten. Y cuando uno hace eso por meses y por años, cuando se llega a la libertad del Evangelio de salvación en Cristo y solamente en Cristo, y cuando se ven las verdades bíblicas, como el Señor quiere que las aprendamos y vivamos como Él quiere que andemos en el Espíritu en este tiempo, en esta nueva criatura que somos en Cristo, todavía pasan los meses y quedan esas rabizas, como llamamos algunos. Quedan todavía esas trazas de cosas antiguas en lo que se va moviendo lo viejo y va entrando lo nuevo. Así que si a ti te está pasando eso, no te preocupes, a todos les ha pasado. Por ejemplo, cuando alguien usa la frase después de leer la lectura bíblica en una iglesia cristiana y dice, palabra de Dios, ¿qué es lo que, si usted estuvo en la iglesia católica, qué es lo que usted dice automáticamente detrás? ¿Verdad que sí? Y son cosas así de otras religiones. Por ejemplo, si alguien estaba en una denominación o alguna religión que observe el sábado, porque son todavía pensando en el Antiguo Testamento y en la ley, y quieren aplicar el día de hoy, cuando le dicen no tienes que estar velando el sábado, prácticamente todos los días son santos. Y al principio le va a chocar, porque teme que a lo mejor está fallando a Dios, que está violentando su palabra, su verdad. Y toma tiempo desaprender para aprender, pero hay que hacerlo. A Pablo le costó. Pablo también dijo que todo lo que había aprendido como fariseo, y ustedes saben cuál fue la relación de Jesús con los fariseos, y cuánto ellos apreciaron tanto a Jesús que lo mataron. Y estoy hablando sarcásticamente, obviamente. Como él mismo dijo que todo lo que tenía lo echó al zafacón. Lo tenía como estiércol, como basura, y se extendió hacia lo que estaba adelante. Llegado lo nuevo, llegado la verdad que el Señor quiere revelarnos, hay que desaprender lo viejo que ya no nos sirve para nada para dar paso a lo nuevo. Amén.
Mateo capítulo 13, de versículo 36 en adelante, lo vamos a leer de corrido en este último episodio, y gracias por estar viendo cada uno de ellos, y espero que hayas aprendido como yo algunas cosas, ajustes en otras, pero si estás en el proceso de desaprender para aprender lo nuevo del Señor, pues bienvenido y bienvenida. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo mismo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los creyentes del reino. Recuerden que este mensaje no era para la iglesia cuerpo de Cristo, era para Israel, sobre todo los que creyeran en Jesús como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías y Salvador. Muchos creyeron en Él, inclusive después que Él muere y asciende, creyeron. Algunos, y podemos leer parte de esta evidencia en los primeros capítulos de Hechos. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. En el tiempo de la tribulación saldrán creyentes. Recuerden que el Señor va a enviar 144,000 de las 12 tribus de Israel a llevar el mensaje del reino, que se va a reactivar luego de finalizado la dispensación de las gracias, porque la iglesia ha sido sacada de la tierra para no pasar por la tribulación, porque Dios no nos ha puesto para ira, como dice Primera Tesalonicenses el primer capítulo de Primera Tesalonicenses, versículo 10, y el capítulo 5 de esa misma carta de Pablo también menciona que Dios no nos ha puesto para ira y que ya somos justificados, y eso es un tiempo de ira de Dios. Eso lo aclaramos mucho porque todavía hay gran confusión con relación a esto en algunos segmentos del cristianismo. Dice, y entonces cuando venga el milenio, este punto sí es bien relevante, y Jesucristo ya estableció su reino, o sea, ya vino a establecer su reino, y todo es un proceso que toma 1000 años. Durante esos 1000 años, el pecado va a estar también. Y van a haber personas que van a pecar, obviamente. Y algunos que son creyentes. Y van juntos. Y va el trigo y la cizaña a la misma vez. Pero ¿qué sucede al final de los 1000 años? Que se toma toda la cizaña y se echa al fuego, que es la referencia al castigo eterno del lago de fuego. Pero ¿qué sucede con los que son hijos de Dios? Los que creyeron durante ese tiempo son amontonados, son recogidos y son llevados al granero de Dios. Significa a la presencia del Señor, porque luego que se termina 1000 años, Satanás es soltado brevemente, encuentra clientela nuevamente, hay una guerra más. Todo eso no dura tanto tiempo, pero va a suceder. Y entonces viene esta separación final, segregar los que son los hijos de Dios de ese tiempo versus los que son los hijos del malo. El enemigo que la sembró con relación a esta cizaña, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, noten, él está diciendo, está educándolos. Él está hablando de unos ejemplos de cosas cotidianas, pero con una enseñanza profunda y futura de algo espiritual. Dice, los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es una clara referencia
al lago de fuego, el destino final de todos los que hayan rechazado a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, la palabra, todos los que no tuvieron salvación, los que la rechazaron. Entonces los justos, y ahí se está refiriendo, cuando habla de los justos, son los que son del Señor, los que creyeron, los que se mantuvieron firmes, fieles. Dice, y los que obviamente han puesto su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y sigue haciendo esta clara referencia, porque él está haciendo unas descripciones del reino futuro. Y nos maravilla el poder y sabiduría de nuestro Señor y Dios y Padre. Pero recordamos, hacemos la aclaración, esto no tiene que ver con la iglesia, cuerpo de Cristo. Ya nosotros tuvimos nuestra bendición, ya habremos estado con el Señor hace tiempo, en gloria, en el encuentro en las nubes, nuestra ciudadanía celestial, nuestro asiento donde estamos sentados en lugares celestiales. Y entonces concluye con esta famosa expresión: el que tiene oídos para oír, oiga. Le está hablando a ellos, a los suyos, vino en cumplimiento en parte de las promesas, de la profecía que había en el Antiguo Testamento de la primera venida de Jesucristo. Pero él se iba a ir. Y también en el Antiguo Testamento hay profecías, como también el Señor habló de ella, el mismo Jesús, de su segunda venida. Pero todo esto tiene que ver, está circunscrito, está enmarcado en la relación, promesas que Jehová hizo con Israel. Pero es para nuestra enseñanza. Es muy interesante saber estas cosas. Es muy interesante la manera en que el Señor cumple las cosas, cómo Él las presentó desde antes, cómo tú y yo ahora tenemos una posición muy privilegiada de tener el Espíritu Santo en nosotros, de tener la Escritura completa y de poder sacar enseñanza y aprendizaje de todo esto para ver cómo el Señor entonces, con relación a nosotros como miembros de la Iglesia Cuerpo de Cristo, podemos tener la total seguridad de que el Señor va a cumplir lo que te ha prometido a ti y a mí para el cuerpo de Cristo, no para Israel. ¿Está bien? Hagamos esta clara separación, porque si no nos vamos a enredar y nos vamos a confundir, porque inclusive el Señor dice que en el tiempo de la tribulación la gente tiene que perseverar, no marcarse. Obviamente los van a matar, van a ver los mártires de la tribulación. Y mucha gente, y te lo he dicho en el pasado, y quiero dejar esto claro nuevamente, que no todos estamos de acuerdo en el mismo punto. Hay personas, maestros de Biblia, pastores, congregaciones, denominaciones que dicen que no hay tal cosa como el rapto y que la iglesia va a pasar por la tribulación. Ese es su parecer. Algunos dicen de los 7 años de tribulación por la mitad, hasta la mitad. Y cuando comienza la gran tribulación, entonces el Señor saca a su iglesia. No estamos de acuerdo con esas dos posiciones. Hemos dejado claro con nuestra posición, de que somos pre-tribulacionistas. No creemos que la iglesia pasa por la tribulación. No creemos que es algo para la iglesia cuerpo de Cristo. La tribulación es juicio de Dios, es el día de Jehová. Tiene que ver también con Israel y con un mundo que rechazó a Cristo como Salvador. Nosotros somos del Señor, somos justificados. El Señor no tiene por qué pasarnos por ese proceso de juicio y de condenación. Y ya que somos de Él y hemos sido sellados por el Espíritu Santo, imagínense las personas que se van a dejar marcar en la tribulación. Y ahí es donde la gente dice, tienes que mantenerte firme, pero si ya somos de Cristo, el Señor no nos va a hacer pasar por eso. Pero busquen episodios anteriores que hemos tocado este tema. Pero te pido de lo que te mencioné al principio, que a veces hay que desaprender para aprender y llega a tus propias conclusiones. Pero yo quiero que tú sepas lo que este servidor piensa, para que entonces tú sepas cuando estamos hablando por qué hablamos lo que hablamos, porque yo comparto, lo que a mí se me ha enseñado y lo que yo he visto en la misma palabra de Dios. Entonces, nuevamente en el versículo 44 del capítulo 13 de Mateo, el Señor Jesús sigue. Además, el reino de los cielos es.
¿A qué se está refiriendo? Al reino de las cosas que se ven en el cielo, pero está refiriéndose al reino que se va a establecer en la tierra. El reino que Cristo será el que reine con los 12 apóstoles, 12 tribus, 12 tronos, y tantas cosas extraordinarias que van a suceder cuando Él regrese, y 1000 largos años poniendo todos los reinos del mundo a los pies del Padre. 1000 años son mucho tiempo, ¿sabes? Pero el pecado todavía va a estar presente, lamentablemente, en el mundo. Y mucha gente va a nacer en ese tiempo. Y los que vayan naciendo, recuerden, van a escuchar la historia de lo que pasó antes. Pero eso no quiere decir que todo el mundo va a seguir al Salvador, que está reinando personalmente presente en la tierra. Esas son de estas cosas que realmente nos rompen la cabeza, como dice la frase. Porque uno dice, si ya Cristo está presente, si Él está aquí, ¿quién no habría de creer? Van a escucharlo, van a verlo, tienen que ir allá a rendirle pleitesía, realmente es así, pero muchos no lo van a hacer porque, bueno, porque son así, hay personas que nunca van a creer, hay personas que por más que se les presente, no sé, algunos pueden decir, especialmente los que piensan de la manera de Calvino, que Dios ya escogió lo que va a salvar y ya por ende decidió lo que va a condenar, y eso yo nunca he estado de acuerdo con eso. Creo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y un Dios soberano puede darle esa capacidad al hombre de que escoja, ¿verdad? Y tome su propia determinación. Hay una persona que comenzó a hacer unos trabajos por aquí cerquita, a ver si logra ya terminar de hacer lo que está haciendo, porque hace un ruido en el fondo que a mí me molesta, pero no sé si tú lo estás recogiendo en el micrófono. Muy bien, seguimos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Pero tengo que subir nuevamente al versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando uno ve todas estas expresiones que uno está leyendo en la Escritura y vemos la relación de Jesús con Israel y todo el amor que el Señor le tiene y que va a cumplir, ¿verdad?, las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y todo lo que hizo el Señor para venir hacia Israel y que eventualmente lo va a llevar a su sitial, como podemos ver y hemos mencionado en otras ocasiones en el capítulo 11 de Romanos. El valor, lo que Dios hace, la muestra de todo el esfuerzo y cumplimiento profético de voluntad soberana de Dios es admirable. Y Él está compartiendo a ellos, a los que están haciendo la pregunta, que son judíos, pero están creyendo en el Señor y quieren saber, versus los otros que no les interesaba, y por eso el Señor les habló en parábolas. Porque viendo no veían, oyendo no podían escuchar, ni entendían, porque en el fondo no les interesaba. La Escritura dice claramente que no todo el que dice Señor, Señor, otros van en el trono blanco de juicio le van a decir al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicieron un montón de cosas, y el Señor dijo, yo no los conozco. Así que todo esto tiene una enseñanza de los que creyeron realmente, los que creen realmente, y lo podemos pensar hoy mismo. ¿Cuántos realmente hablan, que dicen que son cristianos, pero realmente no lo son? Yo he llegado a preguntar, me pasó una vez, no sé si a ti te ha sucedido, pero yo sé de gente que le ha sucedido, que personas que son, por ejemplo, testigos de Jehová, y personalmente no me gusta estar haciendo este tipo de comparativa, pero es que sirve para ver cómo son las cosas y la posición que tiene cada cual. Hay personas que son testigos de Jehová y usted le pregunta si son cristianos y te dicen que sí. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que sean cristianos si no le dan el señorío a Cristo? Ellos cuestionan de que nosotros estamos predicando a un Dios de 3 cabezas, ¿verdad? Con permiso, dame un segundito. Y me disculpa. Mira, te tengo que hacer un paréntesis.
Ustedes no saben cuántas veces yo he tratado de preparar algún tipo de grabación y es precisamente en ese día, en ese momento que surgen los inconvenientes, los ruidos, las interrupciones, los fallos técnicos. Y yo sé que no puede ser casualidad, porque cuando antes del momento de hacer las cosas o después todo fluye de lo más bien hasta que uno decide hacer lo que uno está haciendo ahora. Curioso, pero de verdad que me ha pasado tantas veces. Me ha pasado cuando en la iglesia, me ha pasado en el programa de radio, cuando estaba en el programa de radio, me ha pasado ahora en el podcast, en el canal. Bendito sea el nombre del Señor. Déjame reírme. Pero realmente parece que hay alguien que no quiere que uno haga estas cosas. Muy bien. Así que el tesoro escondido y la perla de gran precio los podemos unir con esa profecía del Señor y esa muestra de que realmente Israel está en la niña de los ojos del Señor, la nación que Él fundó, y Él va a cumplir plenamente a pesar de su ceguera espiritual que en este momento tiene. Va a cumplir con lo prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, el versículo 47 continúa. Asimismo, el reino de los cielos, vuelve y dice, está hablando del reino de los cielos. Y hago la aclaración, no tiene que ver con nosotros, la iglesia cuerpo de Cristo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y veamos que el mar es el mundo, ¿verdad? La red es el mensaje del reino que se tiene que llevar. Y este mensaje del reino será predicado alrededor de todo el mundo, ¿verdad? He escuchado esas porciones bíblicas anteriormente. Y recoge una vez que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Vuelve e insiste, tira la red, tira el mensaje. Algunos van a creer, otros no van a creer. El enemigo está haciendo su daño. Y cuando llega el momento de la verdad, se separan los creyentes de los no creyentes. Unos van para condenación eterna al lago de fuego y otros son para el Señor. Está dando esta enseñanza consistentemente. Yo creo que tú y yo tenemos esto bastante claro. Espero que sí. Dice, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Hace esta separación. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa va a ser la situación consistente y eterna de sufrimiento que tendrán los que caigan en el lago de fuego. El Señor está siendo bien claro con esto y lo reitera. Está como presentando la misma enseñanza, la misma profecía de diferentes maneras. Ellos quieren saber. Él le está explicando. Porque a ellos les fue dado el que entendieran estas cosas. Pero ¿qué pasó con los demás que estaban allí? Oyeron, no entendían. Vieron a Jesús, vieron sus milagros. La nación que exigía señales. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. Lo tildaron de Belcebú, de diablo, de falso maestro, falso profeta. Y lo llevaron a la cruz. En esta dispensación de la gracia, tú y yo estamos llevando un mensaje de gracia, salvación por fe, sin las obras de la ley, Cristo como Señor y Salvador. ¿Y qué hace mucha gente? En un mundo donde hay casi 8 billones de habitantes, rechazo pleno. Aquí se está blasfemando el Señor todos los días. Aquí abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia. El Señor sigue llevando el mensaje de salvación, no para una nación específica. No hay niños lindos, bonitos en esta dispensación. No hay favoritos. Aquí el mensaje se le está llevando a cada hombre, mujer, joven y niño sobre la faz de la tierra. Unos van a creer y otros no. No es tan sencillo como decir, ya Dios escogió lo que va a salvar, pues entonces lo que yo estoy haciendo es irrelevante. Y podríamos cerrar todas las iglesias. ¿Por qué? Porque Dios va a salvar a esa persona aunque no quiera. Y a otra persona, por más que tú le prediques, no le prediques, porque entonces la persona no está en el plan de Dios y Dios no la va a salvar. ¿Ves cómo no hace sentido ese argumento de un Dios amoroso que
que realmente sí es soberano. Alguien piensa que uno está cuestionando la soberanía de Dios. No, todo lo contrario. Como Dios y Señor, Él puede dar esa soberanía que cada persona decida y se haga responsable. Y para tener un poquito más de claridad en cuanto a esto, léete parte del capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, que dice: Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, porque no creyeron a la verdad. En la tribulación algunos no van a querer creer. En el pasado todo el mundo estaba escuchando el mensaje, no lo quieren creer. Pues entonces que vivan de acuerdo a eso. Pero no es porque no tuvieron oportunidad, o es porque Dios los rechazó de plano. Cuidado con esas posiciones. Que cada cual lea la Escritura. Todo aquel que en Él cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si es que ya Dios escogió, entonces otra pregunta forzosa es: ¿y cuándo la persona está segura que es salva? Y va a decir: bueno, porque yo creí, porque yo doy estos frutos. Pero tú lo estás diciendo tú con tus palabras, lo tiene que decir el Señor. Y sabes que algunos llegan tan lejos a decir: pues habrá que esperar a que nos muramos a ver si vamos para el cielo. ¿Eso es seguridad eterna? Realmente eso arroja una luz bien negativa hacia el carácter amoroso y de salvación y de misericordia y de gracia de Dios. Es serio este aspecto, ¿sabes? Es muy serio este aspecto. Pero vamos a seguir en lo que estamos, en el estudio sobre Mateo 13. El versículo 51 hasta el 52. Vamos a ver. Y vamos a leerlo completo porque ya estamos aquí. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Como buen maestro, como buen educador, ¿verdad? Como Señor amoroso, les pregunta. Todo maestro debe cerciorarse si sus estudiantes y sus discípulos está aprendiendo y entendiendo lo que se le está presentando. Y nosotros tenemos que tener alguna manera de saber si la gente está creciendo o no. Y dar seguimiento. ¿Recuerdan lo que pasó con el etíope, con el eunuco y Felipe? Y él le pregunta: ¿y tú entiendes lo que tú estás leyendo? Y el hombre dice que yo no sé, si no hay quien me lo explique, ¿verdad? Estoy parafraseándolo. Pero así es esto. Y él les pregunta: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pero es interesante cuando ellos dicen que ellos si habían entendido todas las cosas, ellos respondieron que sí. Pero cuando Cristo murió, Él le habló que tenía que morir, iba a resucitar y todo. Ellos no entendieron estas cosas. Después que Cristo había muerto y sepultado, después ellos se fueron a pescar nuevamente, se regresaron a sus asuntos. Pedro no logró entender lo que el Señor le estaba diciendo. Así que hay que estar bien seguros de uno está entendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Pero ahora vamos entonces a considerar otros aspectos en los minutos que nos quedan. Y gracias como siempre por tu paciencia. Ahora vamos aquí. Yo me voy a salir del tiro de la pantalla para que todo se vea más claro. Ya tú me viste a mí bastante. Ok. Ellos trataron de poner a Jesús en aprietos, pero no pudieron, ¿verdad? Y ya sabemos lo que pasó, lo que leímos en Marcos, el capítulo 12, el versículo 13, que en varias ocasiones las respuestas de Jesús a quienes le cuestionaban los molestó. Ya sabemos hasta qué nivel ellos se molestaron muchísimo, que quisieron matar al Señor. Es siempre importante recordar el punto de que el Señor a los suyos vino, los suyos no le recibieron, y todo esto lo que tiene que ver, ¿verdad? En Romanos 15:4 dice: recordemos, estas cosas han sido escritas para nuestra enseñanza. Y 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil.
En Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. ¿Cuál piensas es la actitud presente de millones de habitantes de este mundo? Rechazo total al Señor. ¿Por qué? Porque quieren. El enemigo los tiene cegados, obviamente. Pero ellos realmente quieren saber. Ellos realmente están haciendo las preguntas correctas. A ellos les interesan los asuntos de Dios. Es evidente que no, por su manera de proceder. Y hay también un enfriamiento de mucha gente hasta dentro de la misma iglesia. Están pasando cosas terribles porque el enemigo, aquel que sembró cizaña con sus propios obreros, sigue hoy sembrando cizaña con sus propios obreros. La pregunta también en el último punto: ¿por qué será que hay tantos creyentes que no ven o entienden el mensaje del misterio que Jesucristo glorificado le presentó a Pablo? Y puedes leer los versículos que tienes ahí presentes. Hay más en la escritura. Vamos a Marcos, el capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos del 18 hasta el 19. Dice la palabra del Señor así: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero vamos a él para tener mayor contexto. El versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Está hablando la misma parábola del sembrador y lo que estamos meditando. Sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas capítulo 8. Y vieron la actitud, vieron cómo las personas, algunos lo reciben de una manera y otros de otra, pero todos están recibiendo el mismo mensaje en ese tiempo. Como hoy todo el mundo está escuchando el Evangelio, se supone que escuchen el Evangelio de salvación en Cristo y la gracia. ¿Y cuál es la reacción? A veces cae en buen terreno, a veces en terreno que al principio parece que se dio algo, pero el tiempo deja saber que no hay raíz. Dice en Lucas: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hoy mismo, todavía, en este siglo XXI, esa actitud también permea, se presenta y es lamentablemente muy evidente. La gente se está enredando en las cosas del mundo, la gente se está dejándose ahogar por las situaciones de un mundo físico, olvidando lo espiritual de Dios, la salvación de Dios, la obra de Cristo. Creen que nada de eso tiene que ver con ellos, creen que Dios no está presente en estos asuntos, que no se va a cumplir lo prometido y lo profetizado, porque desconocen todas estas cosas que tú y yo estamos meditando en ellas. Pues no saben el peligro en que se encuentran. Mateo, el capítulo 16. Vamos a Mateo 16, versículo 12. La palabra del Señor dice de esta forma: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, porque hay también la parábola de la levadura, ¿verdad? Dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen del pan, no hablando de pan literal, y la levadura que causa cambio. Cuando la levadura entra a una masa, la altera, ¿verdad? Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hay una porción bíblica que yo creo que Pablo también menciona. Deja ver si la puedo buscar ahora rápidamente, sobre esto de la levadura. Y voy a buscarla aquí ahora mismo, y tú lo puedes hacer en tu
Eh, ¿Verdad? Dice Gálatas 5:9 en tu Biblia. Un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, la cambia. Y en Primera de Corintios, el capítulo 5, el versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, que no están contaminados, que no están adulterados, que no están, ¿verdad? Dañados, envenenados. Hay que tener discernimiento, por eso esto es tan importante. Vamos entonces a Mateo capítulo 13, el versículo 44. Además el reino de los cielos, perdón, Mateo 13, sí, Mateo 13, 44, que lo leímos hace poco. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué no ha hecho el Señor para mostrar la salvación a Israel? ¿Qué enseñanzas no dio? Él estaba ahí abierto, presente, presentando las cosas. Unos escucharon y otros no. Unos, la semilla cayó. Lo que pasa es que también el malo estaba sembrando lo suyo. Y a ellos no tener este discernimiento y no saber escoger correctamente, entonces quedaron ciegos espiritualmente. Y ya sabemos todo lo que pasó en el ministerio presencial de Jesús en la tierra. Bien, vamos entonces a seguir leyendo sobre la parábola del sembrador en las postrimerías de este estudio. Con relación a Mateo 13, del 3 al 9, hay varios tipos de tierra o terreno en la parábola que presenta Jesús. El sembrador es Jesús. El Señor no vino a ofrecer un reino espiritual, sino más bien uno literal. O sea, Él va a establecer un reino físico aquí en la tierra porque Él va a regresar, lo sabemos, en la segunda venida. Esto es bien importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Y veamos las cosas en su justo contexto. Pero vimos ahí que estaba Mateo 4 y el versículo es el 23. No lo puedo dejar sin leer, ¿verdad? Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Él es el sembrador que vino a traer esa semilla del mensaje del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esto es Mateo 4, el versículo 23. El reino será establecido en la tierra, perdón. Eso lo sabemos en Zacarías, capítulo 14, versículo 9, y Mateo 13 y 19. Y Mateo 13 y 19 en adelante, el próximo punto dice, los diferentes tipos de terreno representan las diversas respuestas que el Señor recibió cuando ministró a los de Israel. Este otro punto, el final, es bien importante. El enemigo, o sea, Satanás, siempre está al acecho y ataca. Su mensaje, distinto al de Jesús, es de mentiras, falsedades y adulterar las escrituras. Siempre ha sido así. Recuerden la interacción que tuvo Jesús cuando estaba en el desierto y el enemigo vino, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Mencionaba la escritura de una manera y el Señor venía y la ajustaba con la verdad. La verdad es, nosotros queremos estar en ella. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? En Cristo, en el Señor, en el Espíritu Santo, en su palabra. Porque el enemigo sigue lanzando mentiras y hasta este punto sigue atacando doctrinas, sigue atacando iglesias, sigue atacando al creyente, sigue enlazando al mundo. Esa es su función que hace todos los días, cada segundo. Y nosotros por eso tenemos que estar sobrios, velando, alerta, creciendo en el conocimiento de la Escritura y sembrando
nosotros el mensaje nuestro es el mensaje de reconciliación. El mismo apóstol Pablo habla también de que unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Ese concepto de agricultura todavía sigue presente. Pero lo que acabamos de leer en todo este estudio de Mateo 13 es Jesús ministrando a los de Israel. Les trajo un mensaje. Él era el sembrador. Les dio unas instrucciones a ellos después que fueran alrededor del mundo. Se interrumpió ahora ese mensaje, porque ahora está el mensaje de la gracia, de la dispensación de la gracia, pero luego se va a retomar ese mensaje de reino, de esperanza de reino físico, de toda bendición física que Israel esperaba del Mesías, se va a cumplir eventualmente, pero ahora hay una interrupción para un mensaje que Pablo le llama el misterio. Esto todo lo tenemos que tener bien claro para saber el mensaje que tenemos que llevar. Pero no podemos estar llevando el mensaje del reino que es para Israel, porque no es el mensaje de esta dispensación. Ese mensaje el Señor se lo dio a ellos, a los de la circuncisión, por llamarlo de otra manera bíblica, para llevar el mensaje del reino, que fue la misión que el Señor le dio a ellos, que llevaran el mensaje del reino alrededor del mundo. Pero todo se interrumpió. ¿Por qué? Por el rechazo de Israel. Maravilloso, ¿verdad que sí? Muy bien. Voy a quitarme nuevamente de la pantalla. Dice, es importante tener en mente, y eso te lo dije cuando comencé este episodio, es más difícil desaprender que aprender. Porque una persona que tiene conceptos bien arraigados, que los tomó como buenos, y le llega la verdad y lo nuevo, si no da espacio a eso y quiere permanecer en lo viejo, entonces no va a progresar. Va a estar atado con lo antiguo. ¿Qué pasó con la gente de Israel? Solamente querían la ley. La ley los llenó. No tenían hambre. Realmente cuando llegó el pan, que era Jesús, al llegar, ellos no tenían hambre realmente. Ya estaban llenos. No había espacio para algo nuevo. No había espacio para desechar. Pero tenían el verdadero alimento espiritual que ellos estaban necesitando. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. Es más difícil desaprender que aprender, pero hay que dar paso a la verdad de la palabra de Dios y dejar atrás mala enseñanza, mala doctrina, costumbres, rituales o tradiciones que a mucha gente le parecen buenas y correctas, le parecen inofensivas, y cuando le dicen no, eso ya no aplica, entonces les cuesta trabajo soltarlos, porque se arraiga. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14, ya que estamos ahí. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. También es importante que recordemos, amigo y amiga, que me hace el favor de ver estos episodios. El enemigo considera más el valor de la palabra del Señor que la mayoría de la humanidad. Estaba dispuesto a quitar la semilla que cayó en alguna gente, quitársela. Y vino y envió aves y se la llevaron, ¿verdad? Eso también está parte de la parábola. Y el día de hoy, y sigue haciendo eso, sigue haciendo este daño, sigue atacando, sigue confundiendo, como podemos leer ahí en Segunda de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, y Dios ahí está con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo sigue atacando. Ya vemos lo que habíamos leído, ya entendemos, ¿verdad? Lo de Mateo 13, versículos 19 y 38, en Mateo 15, de versículos del 8 al 9, y también lo que puedes leer en Marcos 7. Hay que tener hambre y sed de la palabra por la palabra. Juan, capítulo 6, versículo 35, dice así la palabra del Señor.
Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así de relevante es la figura de nuestro Señor. Siempre, cuando Él vino y ahora en esta dispensación, obviamente ya glorificado, exaltado, resucitado, sentado a la diestra del Padre, bendito sea su nombre por siempre. Dice el versículo 14 del capítulo 4 de Juan, el versículo 13 para tener el contexto más claro. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, del agua normal o del agua que el mundo ofrece, del agua física. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, esto es una enseñanza estrictamente espiritual obviamente, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Estamos en guerra espiritual, que no nos quepa la menor duda. Ahí te voy a dejar unos textos bíblicos para que tú con calma también los vayas estudiando y leyendo lo que quiere decir. El enemigo, o sea, Satanás, el diablo, tiene su propia semilla y sus sembradores, que son falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. Está sucediendo en este siglo XXI, por eso tenemos que tener mucho cuidado y utilizar la armadura que el Señor nos dio. ¿Quiere sembrar? ¿Dónde siembra el Señor? ¿En dónde? En el corazón de cada persona sobre la faz de la tierra. O sea, esa es su cizaña, porque no puede sembrar nada que salga con un fruto bueno. No puede, no tiene esa capacidad. Él es padre de mentira y vino para robar, matar y destruir. El enemigo, Satanás, sabe que si se predica la palabra, el mensaje de gracia, el evangelio de salvación, como podemos leer en los versículos que estás viendo en la pantalla, y la persona cree, viene la libertad en Cristo, su salvación, el perdón de los pecados, una nueva vida en Él, en Jesucristo nuestro Señor, y la muy alta probabilidad de que este nuevo hijo o hija de Dios también lleve la palabra a otros. Y hago la salvedad, la alta probabilidad, porque no todos están predicando, no todos están evangelizando, no todos los creyentes están testificando, y eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable por toda la guerra espiritual que se está viviendo hoy día. Este nuevo creyente se convierte al momento de creer en Cristo en una amenaza para el enemigo de las almas, y por eso va a tratar de cancelarlo, frustrarlo y de quitarlo del juego. Así es él. El diablo solamente sabe hacer diabluras. Espero que haya sido todo esto de gran bendición para ti. Se puede sacar mucho de un solo capítulo, y la Biblia está llena de grandes y maravillosos tesoros. Y siempre agradecido de tu apoyo a este canal de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Mateo 13:13, ¿por qué el Señor les habló en parábolas? Por eso les hablo en parábolas, ¿verdad? Según dice Mateo 13:13. Porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Por eso fue que habló en parábolas. Pero hoy está hablando claramente, utilizándote a ti, a mí, llevando el evangelio de reconciliación, el evangelio de salvación en Cristo, salvación por fe, sin las obras de la ley, para que la persona sea una nueva criatura, dejando todo lo viejo atrás, extendiéndose hacia adelante. Estamos completos en Cristo, entendemos que hay una guerra, que somos soldados y tenemos trabajo que hacer. Amén. Se aprende de todo, ¿verdad? Es maravillosa la escritura, y mucho más se puede sacar si uno sigue leyendo una y otra vez y sigue indagando y escarbando, buscando los tesoros que en la escritura podemos todos ver y comprender. Así que por mi parte, gracias. Ahí está el correo electrónico. Me puedes escribir si quieres. Me gustaría saber quién eres,
donde vives, ¿verdad? Para saber el alcance que está teniendo el canal. Dale like, suscríbete al canal para que crezca el canal. El podcast que lo puedes escuchar también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Se titula Grace21, así sencillo. La página de Instagram es Grace21_life. Y obviamente el canal de YouTube que es @GraceIsAWeapon. El Señor nos ha dado esta bendición de poder compartir este estudio contigo. Y vienen más, es el compromiso, mientras el Señor me dé salud, mientras yo tenga las herramientas y los medios para poder llevar a cabo. Este es uno de los episodios más largos que he hecho. Así que lo puedes llevar con calma, lo puedes dividir en 2 o en 3 y vas con calma. Pero sobre todo, te pido, te ruego y te exhorto a que los textos bíblicos que no leí, pero que vistes en los slides del PowerPoint, léelos, porque complementan aún más lo que yo he querido compartir junto a ti en este estudio sobre, ¿verdad? Lo maravilloso que hay de toda esta escritura sobre Mateo, el capítulo 13 y las parábolas, que son muchas más enseñanzas que el Señor hizo mientras estuvo en la tierra. Hasta aquí este episodio de Grace21, Gracia para el siglo XXI. Se despide tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. El Señor te bendiga mucho.